Bueno, bienvenidos todos a este taller, gestión curricular, integración curricular a partir de proyectos pedagógicos. Muy importante, en primer lugar, que podamos identificar cómo es la organización de la formación. Esto para los antiguos que refresquen y también para los nuevos que se vayan vayan integrando cómo organizamos la formación aquí en el programa. Entonces, voy a empezar por aquí para poder situar lo que hemos hecho en el día de hoy. Entonces, vamos a ver para ciclo 1 3 sesiones de trabajo situado, son las que llamamos STS. Ya vimos lenguaje el martes, matemática el miércoles. Esas fueron las de las 10 de la mañana ambas. Nos falta la educación inicial, que es la que va a animar mañana Jorge a las 7:30. Entonces, estas sesiones de trabajo situado siempre se deben replicar con los profes. Es decir, la idea es que cuando ustedes organicen a partir de la próxima semana la agenda, después de que nosotros les digamos cómo, ustedes lo primero que van a tratar de ubicar es poder animar las 3 sesiones de trabajo situado para los profes. Entonces, es la réplica que ustedes hacen sí o sí en cada ciclo en el establecimiento educativo. Luego vienen los 2 talleres de profundización disciplinar, tanto en lenguaje como en matemáticas, que fue los que vimos tanto martes como miércoles en el inicio de la mañana. Estos talleres son orientados especialmente para la formación de los tutores, porque queremos que los tutores tengan esos componentes adicionales que les permitan acompañar las áreas. Como ustedes saben, pues algunos tienen formación en lenguaje, otros en matemáticas, otros en otras áreas y necesitan esa solidez disciplinar para poder acompañar las áreas, para poder acompañar a los profes. Por eso se hacen los talleres de profundización disciplinar. Entonces, muy importante que ustedes vean esa integración que van haciendo y que miren si es posible que puedan replicar también los talleres con los profes, eso en la medida del tiempo, pero no es lo más importante ni es, digamos, lo esencial. Si hay instituciones educativas donde se puede gestionar el tiempo de los profes para que estén también en el taller de profundización disciplinar, perfecto. Como ustedes ven, nosotros hacíamos primero el taller y luego la STS. Hay otros formadores de otras regiones que lo hacen al contrario, pero lo más importante es que en el taller se busca hacer sólida la comprensión de la disciplina, de la enseñanza de la disciplina para los profes, y la STS sí tiene una intencionalidad muy puntual, que es luego poder acompañar a los profes en la planeación y que lo que los profes experimentan en la sesión de trabajo situado se pueda convertir en herramientas, estrategias para el trabajo con los estudiantes, ya sea en educación remota o en alternancia, como pueda ir rodando el establecimiento educativo. Eso lo iremos a hablar más en detalle el lunes. Y tenemos los 3 talleres que son para comunidad de aprendizaje. Como ustedes saben, Todos Aprender se mueve en comunidad de aprendizaje, tanto para los tutores, ustedes van a estar organizados trabajando en comunidad de aprendizaje, como para los docentes. Es muy importante que ustedes gestionen en los establecimientos educativos que los docentes puedan trabajar en comunidad de aprendizaje. Eso no lo podemos perder ni estando en alternancia, ni estando en educación remota. Siempre tenemos que privilegiar que los profes puedan trabajar en comunidad de aprendizaje, porque estos temas son temas que no tienen que ver directamente con el aula en inicio. Claro que tienen una repercusión en el trabajo en aula o en el trabajo en educación remota, pero que tienen una incidencia en el desarrollo curricular de la institución, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que los profes se puedan reunir, puedan intercambiar experiencias, puedan compartir juntos estas reflexiones
y que a través de estas reflexiones vaya quedando capacidad instalada, ¿de acuerdo? Entonces, pues Jorge les acompañó en la primera parte de la mañana, que es evaluación. Ahora vamos a trabajar gestión y mañana trabajarán conmigo acompañamiento situado después de la sesión de educación inicial. Algo que hemos querido hacer con Jorge es que educación inicial, algunas veces la acompaño yo, algunas veces la acompaña él, también para motivarlos a que ustedes sientan como muy importante poder integrar el trabajo de educación inicial. Bueno, haciendo esta salvedad, vamos a entrar ya de lleno en lo que es el taller de gestión curricular. Entonces, la integración curricular a partir de proyectos pedagógicos. Muy importante para luego las experiencias que vamos a acompañar. Me parece que este es un tema central que les va a dar bastantes herramientas en esa labor que van a iniciar de sistematizar, algunos iniciar, otros ya tienen algunas experiencias que han ido acompañando. Entonces me parece que este taller les da bastante orientación para poder acompañar esas experiencias significativas. Algunas, habrá otras que tengan otro tipo de desarrollos. Entonces tendremos bienvenida, una exploración con un cuestionario de entrada, la estructuración, algunos referentes teóricos, la propuesta de un proyecto pedagógico para integrar varias áreas, para mirar en la práctica. En la transferencia será el diseño de un proyecto pedagógico y como cierre, pues tendremos una reflexión de salida a través de una pregunta. Entonces, el objetivo general tiene bastante contenido. Este objetivo es reflexionar sobre la gestión del currículo. Miren que cuando hablamos de gestión de currículo, estamos ya en un nivel que abarca más a la institución educativa, a los procesos académicos, a las decisiones curriculares. Este tipo de trabajos se pueden hacer en las semanas de planeación, en jornadas pedagógicas, en encuentros de área, y es muy importante que a este taller ustedes inviten a los directivos docentes para que ellos puedan tener una mirada amplia de lo que ustedes le ofrecen aquí a los profes, a las comunidades de aprendizaje, y puedan también, si les viene bien, y ojalá, pues valerse de todos estos recursos para el desarrollo curricular de la institución. ¿Orientado hacia dónde? Hacia la construcción de proyectos que sean flexibles, vamos a ver qué es eso de flexibilidad, e integrados, muy importante, desde la priorización de aprendizajes esenciales. El año pasado iniciamos una reflexión en el país a partir de la situación de la emergencia sanitaria sobre la importancia de priorizar aprendizajes. Y cuando pensamos en la priorización de aprendizajes, es muy importante que tratemos de identificar siempre qué es lo esencial, qué es lo fundamental, qué es lo realmente estructurante que debe aprender el estudiante. Parece que eso fuera simple y sencillo, pero requiere una reflexión que pasa por lo disciplinar, pasa por lo didáctico, pasa por las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, pasa por la evaluación, el tema de esta mañana, ¿cierto? Entonces, no es tampoco muy sencillo, sino más bien de poder analizar cuáles son los aprendizajes que realmente necesita ir consolidando el estudiante. Hacia trayectorias educativas armónicas, muy importante, ¿no? Cómo va siendo el niño, la niña, un tránsito por el sistema educativo que algunas veces es abrupto, es difícil, hay temas y prácticas, competencias desconectadas que hacen que el estudiante no quede con el hilo conductor. Miren cómo acá nosotros nos preocupamos por irles conectando un tema con otro,
el sentido de por qué están todos los temas organizados en la formación a ustedes. Entonces, eso también es importante hacerlo con los profes y ayudarles a reflexionar que las transiciones armónicas para los estudiantes tienen que ver un poco con lo que Jorge les decía esta mañana. Es decir, el estudiante siempre tiene que saber cuál es la propuesta que yo como adulto, yo como maestro o como padre de familia tengo para su aprendizaje. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la invitación que tengo? Para mí siempre es muy notable cuando escucho la frase, lo que yo quiero que el estudiante haga. Creo que esa es una frase que hay que pensar mucho para el adulto, para el padre de familia, porque lo que quiero que el estudiante haga pareciera como si el estudiante fuera un sujeto al que yo le pudiera marcar el ritmo de aprendizaje. Y lo que yo sí puedo hacer como docente o como adulto con unas acciones intencionadas es tener clara mi intención de propuesta de aprendizaje, de ambiente de aprendizaje. Pero lo que el estudiante hace corresponde con sus propios intereses, con sus propias posibilidades. Entonces, no es tan directo que lo que yo tengo de intención como adulto, el niño lo logre como estudiante, no lo logra en su propio proceso. Y esa sutileza de cambio entre mi expectativa como educador, como acompañante de un proceso y quien lo está viviendo es muy interesante y muy importante siempre tenerla en cuenta. El apoyo a las familias para que puedan ser apoyo al proceso de los estudiantes. Es un tema nuevo en el sentido que ya se hizo presente, ¿no? No, antes, cuando estábamos en presencialidad, bueno, siempre venían reflexiones sobre el papel de la familia, pero hoy en día ya no es la reflexión sobre el papel de la familia, sino definitivamente cómo nosotros desde la escuela podemos apoyar a las familias para que participen en el proceso educativo de sus hijos, para que ellos también tengan un cómo hacer, no los podemos lanzar a hacer. Nosotros tenemos una formación, ellos no, pero ellos tienen las posibilidades de la vida cotidiana, de la relación familiar para poder acompañar el aprendizaje. Entonces, también nosotros tenemos que observar esas posibilidades que tiene la familia, los docentes, la cultura y la sociedad. Bueno, aquí como objetivos específicos, entonces, reconocer la importancia de las características de los diversos contextos. Esto siempre lo decimos, ¿no? Entonces, mire cómo viene en primer lugar el contexto, cuál es el contexto, cómo se mueve el contexto y de acuerdo con el contexto también voy viendo cuáles son los aprendizajes que se pueden priorizar porque el contexto lo permite o no lo permite. Entonces el contexto ayuda a poder identificar cuáles son esos aprendizajes y son dos insumos muy importantes para la formulación de un proyecto pedagógico. Es decir, siempre el proyecto pedagógico, cuando está bien planteado, nos lleva al contexto, a un contexto real, a un contexto posible. Entonces, es muy importante siempre en el planteamiento del proyecto pedagógico ubicarse en el contexto en primer lugar. Otro objetivo, identificar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes como variables centrales en el diseño de experiencias de aprendizaje, ¿no? Y veíamos en el ejemplo primero de esta mañana, pues el niño resuelve la pregunta con sus posibilidades, con los elementos que él tiene. Y yo como alguien que acompaña ese proceso que él está viviendo, necesito poder observar por qué respondió así, o sea, por qué dibujó el animalito con las paticas para arriba, si es que él está comprendiendo que así es como se representa esa situación de ser vivo o ser no vivo. Y ahí hay un contenido que me permite comprender en dónde está el estudiante y qué paso siguiente podemos dar.
Tercer objetivo, fortalecer la articulación del currículo a partir de la integración, la flexibilidad y la armonización. Miren que estos tres elementos que habíamos trabajado en la estrategia de integración de componentes curriculares que veníamos llevando hasta el 2019 como parte del trabajo de Todos Aprender, inspirada en todos los avances que ha tenido la Dirección de Calidad del Ministerio, pues nos damos cuenta que la articulación del currículo, la integración, la flexibilidad y la armonización, ahora que es una realidad que vamos a estarnos moviendo entre alternancia, educación remota, pues tienen unas características particulares. No podemos seguir pensando en la integración curricular hasta antes del 2019, perdón, hasta antes del 2020. Y es muy importante que ustedes como tutores de la institución puedan percibir cómo se está comprendiendo la integración curricular, la flexibilidad curricular, la armonización curricular en este momento. ¿Qué necesita la institución educativa? ¿Qué necesitan los docentes y directivos docentes para poder actualizar el desarrollo curricular, para poder actualizar sus concepciones, su relación con el desarrollo curricular? Como bien les comentaba Jorge esta mañana, ayer, la situación de la emergencia sanitaria está lejos de ser la realidad. Sigue siendo la realidad y seguirá siendo la realidad por lo menos por 2 años más. Y el PTA ya está pensándose en que su ruta de formación y acompañamiento va a contemplar la alternancia y todos estos elementos de flexibilidad curricular hasta el 2022, teniendo en cuenta estas condiciones. Entonces es muy importante que ustedes como tutores se sitúen ahí y ayuden a las instituciones a situarse. Miren que las personas somos reacias a cambiar, nos cuesta un poco, es natural, pero necesitamos atravesar el proceso de cambio. Y para poder cambiar, a veces necesitamos comprensiones nuevas, reflexiones, momentos de estudio. Yo siento que los compañeros de la Mesa Nacional que hicieron este taller para CDA estaban pensando en ofrecerles a los docentes esa posibilidad de hacer una resignificación respecto al currículo, que es muy importante que ustedes la comprendan y la puedan agenciar. Entonces, a partir de estos objetivos tenemos los siguientes desempeños que esperamos que se puedan ir dando a lo largo del año, ¿cierto? En las instituciones educativas. Reconocer en los diversos escenarios educativos las estrategias metodológicas específicas, acordes con las experiencias de aprendizaje diseñadas desde las necesidades contextuales e intereses de los estudiantes, con prevalencia del autoaprendizaje, autorregulación y motivación para aprender. Miren que esos elementos se los presentó ya Jorge en evaluación. Y es muy importante esto de cuáles son los escenarios educativos actuales, hoy, 2021, abril, ¿cierto? Puede ser la casa, puede ser la finca, puede ser la casa unos días, el colegio, la sede educativa otros días, puede ser como veían en los ejemplos de la mañana, el niño que se sienta en el computador o el que no, o el que se sienta en el computador y hace otra cosa, como también vimos en algunos de los ejemplos, ¿de acuerdo? Y esto nos da la posibilidad, reconocer esos escenarios nos da la posibilidad de también identificar cuáles estrategias pueden ser puestas en marcha a partir de esos escenarios. Siguiente desempeño, intervenir en el diseño de experiencias de aprendizaje. Miren que esto va muy de la mano con el ejercicio que ustedes van a hacer durante todo el año, ¿cierto? De acompañar esas experiencias que estén surgiendo a partir del contexto, a partir de la realidad, a partir de las preocupaciones y a partir de las soluciones que los docentes están implementando. Hay situaciones muy interesantes que permiten
que el docente diseñe una experiencia de aprendizaje, que se rete, que tenga nuevas ideas, ¿cierto? Para promover el potencial de sus estudiantes, que integren el currículo, la didáctica en metodologías flexibles y que reconozcan los puntos de partida y las metas de aprendizaje. Siempre pensando desde dónde está el estudiante y a dónde puede llegar, más allá de la respuesta de dónde quiero que llegue. Creo que cuando uno dice dónde quiero que llegue, está muy en uno como docente. ¿Cuáles son sus posibilidades? Está más cercano a reflexionar sobre los pasos que el estudiante puede ir dando, sus propias posibilidades. Y el tercer desempeño, entonces, establecer a partir de este acercamiento, de estos primeros desempeños, a la gestión curricular, adaptaciones. Es muy importante que los currículos se adapten desde los aprendizajes priorizados, la metodología por proyectos y los recursos análogos, digitales y físicos disponibles en el contexto. ¿Por qué escogimos proyectos? Ya van a ver ustedes las posibilidades que ofrecen los proyectos. Vamos a hacer una actividad inicial. Yo preparé un Padlet. Vamos a ver si me funciona. Les voy a enviar, perdónenme un momentito que aquí esta tecnología me está atropellando. Ustedes están viendo la presentación ahí todavía, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Sí. Voy a poner en este momento el enlace al Padlet. Miren, porfa, si pueden ingresar al Padlet así de una o si trabajamos estas preguntas directamente desde acá. Sería buenísimo que pudiéramos trabajar desde el Padlet porque eso nos va a permitir recoger las apreciaciones de todos. Sí se pueden. ¿Sí? Gracias, querida. Muy Sí, bien. señora. Están en el Padlet estas 4 preguntas. Entonces, lo que quiero es darles unos minutos para que ustedes, cada uno, lea las 4 preguntas. Eso es lo primero que van a hacer. Las van a leer, están aquí puestas en la presentación, también están puestas ahí en el Padlet, en el mismo orden, y van a dejarse sentir bien sobre cuál de las 4 pueden aportar algo muy concreto. Piensen primero una frase muy concreta que todos podamos leer y nos quede una idea, no una historia, no algo muy largo, sino una frase concreta que permita responder esta pregunta a partir de la experiencia que ustedes han tenido en el diseño curricular, desde el año pasado, años anteriores, pero me gustaría más desde el año pasado porque es cuando ya hemos venido teniendo este cambio necesario en el diseño curricular, ¿vale? Entonces vamos a darnos, para que tengan tiempo, 5 minutitos, voy a contarlos acá por reloj, para que puedan responder. Y mientras tanto voy a tratar de proyectar el Padlet. ¿Todos están pudiendo ingresar al Padlet? Sí, señora. Vale, bien, excelente. Profe, yo no, porque estaba desde el teléfono, entonces me acabo de pasar al PC, pero no logré. Bueno, ahí sí, cositas técnicas, ni modos. Cositas técnicas particulares, ni modo. Tienes el micrófono apagado, Sonia. Gracias, Alberto. Bien, súper. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces, vamos a ir viendo qué respuestas tenemos.
¿Cuáles son las competencias desarrolladas por los estudiantes al interior de sus hogares? Dice fortalecimiento de la persona, bien. Organización del tiempo y trabajo en equipo, sí, súper. Me parece muy, muy importante esa competencia de que el niño puede establecer rutinas, tiempos, bien. Vamos a mirar qué más. Sí, coinciden, gestión del tiempo, administración de recursos y fortalecimiento del ser, qué bien, me gusta lo de administración de recursos en la línea de que estando en el hogar, el estudiante puede utilizar otros materiales que no necesariamente están en la escuela, reciclados, cosas de la casa, fortalecimiento del ser, bueno, también. Competencias comunicativas y socioemocionales, muy importante. Hemos recalcado mucho esto de lo socioemocional durante esta semana. Responsabilidad, trabajo autónomo, importantísimo. Autoaprendizaje, sí, sociales, afectivas, comunicativas, gestión del tiempo, escucha, escritura. Si alguien no ha puesto, porfa, entre y coloque para que tengamos todo el abanico. Me parece que seguir instrucciones es una competencia que está avanzando mucho porque leer la guía o interpretar lo que el profe me pide es más desafiante ahora que él está desde su hogar, desde su casa y que no está ya en el salón y se puede parar fácilmente a decirle a la profe, explícame de nuevo, ¿qué les parece? Entonces, ciudadanas, antrocontrol, gestionar el tiempo, la gestión del tiempo, la autogestión y la gestión del tiempo, la responsabilidad, la autonomía, muy importantes. La comunicación, autodidacta, me suena como a que busca sus propios recursos, excelente. Segunda pregunta, ¿cómo armonizar los aprendizajes logrados en casa con los desempeños conseguidos al interior de la escuela? Esta pregunta me encanta porque es pedagógicamente muy desafiante para nosotros los maestros, ¿no? Continuar con proyectos, bien, acompañar los proyectos, sí, que se van desarrollando en casa, muy bien. Fortalecimiento de aprendizajes de forma integral, uniendo lo que aprendes en casa con lo que ya sabes de la escuela. Me gusta mucho esta. Trabajo por proyectos con áreas integradas. Sí, sí, proyectos integrales, bueno, de aula que el entorno del aula ya es el hogar. Contextualizar los aprendizajes que se complementa con lo que hacen en los hogares. Eso es muy importante, poder utilizar las actividades cotidianas. Y ahí entra muy, muy en juego la metacognición, ¿no? En estas actividades cotidianas que hago, ¿qué estoy aprendiendo? El otro día veía cómo aprendía a repartir a alguien, una niña que estaba jugando parqués, por ejemplo. Homogenizando situaciones que integren aprendizajes y experiencias mediante la articulación, bien, usando estrategias de aplicación en contexto, priorizando aprendizajes desde sus realidades. Muy importante esta. Bien. Tercera, porque es importante partir de los intereses de los estudiantes para el diseño curricular. ¿Son ellos la razón de ser? Sí. ¿Es motivacional? Sí. ¿Le permite al estudiante ser feliz? Qué bueno. Lo que les gusta, se disfruta y reta al estudiante a hacerlo mejor. Motivación, permite que los estudiantes se motiven. Bien, bien. El aprendizaje se vuelve más significativo, hay mayor interés. Autonomía, sí, sí, sí. Es importante, ¿no? Porque si estoy aprendiendo desde algo que me interesa, también eso me suma mucho en mi propia gestión de mi aprendizaje, mi autonomía. Bien. Cuarta, ¿qué estrategias didácticas han utilizado para lograr la flexibilización curricular? Recursos del contexto, bien. Articular el trabajo en familia, retroalimentar a través de redes sociales, bien. Muy bien.
trabajo colaborativo, estudio en casa, ¿ok? Tertulias, encuestas, bien. Juegos familiares, lecturas en familia, matemática recreativa en familia, excelente. Partiendo del consejo académico, teniendo en cuenta los documentos que direccionan el currículo. Las necesidades de las comunidades. Bien, muy bien. Integración de saberes, desarrollo de guías integradas, el uso de plataformas digitales, tener en cuenta la caracterización de las familias y sus padres, ¿ok? Priorizar contenidos. Fortalece la evaluación. Bien, muy bien. Se hacen diagnósticos, excelente. Bueno, me encantaría leer uno por uno, pero en aras del tiempo del desarrollo de la sesión, vamos a dejar acá. Están muy interesantes las preguntas y también las respuestas que ustedes han aportado. Muchas gracias. Vamos a parar. Bueno, ¿ya están viendo aquí la diapositiva de estructuración? Aún no. Señora. Sí, señora. Sí, señora. Ahora sí. Al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Porque unos me dicen que sí, los otros que no. Perfecto, Ahora. Ahora se ve. Ah, bueno. Listo. Listo. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver unos elementos de la estructuración. A ver, ¿qué quiero un poco antes de que empecemos con la estructuración? Decirles que, por supuesto, me parece importante que ustedes miren los videos de Colombia Aprende que dejan los compañeros de la Mesa Nacional que se han dedicado a tener bastante claro estos procesos que vamos a hablar, de los que vamos a hablar acá. Entonces, seguramente en los videos sí van a encontrar ustedes algunos otros elementos en los que yo no voy a hacer mucho énfasis, ¿de acuerdo? Entonces, acá sí me parece, lo que creo que voy a hacer es que voy a poner también ese video ahí en mi lista de reproducción para que lo tengan a mano. Entonces, tenemos aquí varios elementos. Miren lo importante de que acá en el centro, pues siempre tenemos en cuenta la mediación y los recursos. Nuestras mediaciones y nuestros recursos han cambiado. Esa ha sido parte de lo que nos ha traído la emergencia sanitaria, la necesidad de cambiar o de tener nuevas mediaciones y de utilizar nuevos recursos. Pueden ser analógicas, digitales, físicas, ¿cierto? Esta realidad que estamos viviendo desde el año pasado, ¿qué nos permite? Nos permite vivir una flexibilización que siempre habíamos querido, siempre habíamos querido avanzar en flexibilización curricular, ¿sí? Y esta es una feliz oportunidad para hacerlo. Digo feliz porque la realidad se nos impone y a veces necesitamos que la realidad cambie para poder cambiar nosotros. A veces si no cambia la realidad, nosotros no cambiamos. Creo que es lo que nos ha pasado acá. Y esa flexibilización la vamos a lograr a partir de proyectos pedagógicos. Ya veníamos hablando de proyectos pedagógicos integradores, flexibles, articulados. Eso ya lo veníamos hablando, pero no habíamos tenido una necesidad apremiante de aplicarlo. Por supuesto que la aplicación de un proyecto pedagógico tiene que ver con una decisión curricular de la institución educativa. Entonces, si en su institución educativa dicen que no, pues bueno, ustedes saben que nosotros respetamos la autonomía institucional. Lo que es nuestra labor es presentar posibilidades y por eso presentamos esta posibilidad. Pero si hay instituciones que lo resuelven de otra manera, pues bueno, apoyamos desde donde la institución se mueve. Ese siempre es el cuidado que tenemos en Todos Aprender. Entonces, tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de competencias a partir de los aprendizajes priorizados. Vamos a desarrollar esto más adelante. En la evaluación y la retroalimentación formativa, elementos que ustedes en la mañana con Jorge abordaron más ampliamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Miren, acá está la escuela como nosotros la conocíamos
antes de 2020. Y aquí está el hogar. Entonces tenemos que sincronizar estos dos elementos que están acá en morado. La armonización, adaptación y ajuste de lo que es el entorno escolar, el papel de la escuela, las posibilidades que da la escuela para el desarrollo de los aprendizajes y el entorno, las capacidades y las condiciones que tienen nuestros estudiantes. Por supuesto que algunos se irán a mover más pronto en el esquema de alternancia, otros después, pero siempre tenemos que tener en cuenta estos dos elementos para poder avanzar. Cada uno mirará ya cómo lo vive su institución, no lo podemos homogenizar para todo el país. Necesitamos poner en marcha una metodología híbrida de calidad en los documentos de apoyo hasta STS. Ahorita lo vamos a ver todos los documentos, bueno, casi todos los documentos de apoyo de este taller. Entonces, ¿qué es lo que es la metodología híbrida? Lo vamos a ver en ese documento, ¿cierto? También que esto nos implica revisar el currículo y vamos a tener ahí también algunos elementos que les van a dar a ustedes claves o a la institución para la revisión curricular que se esté haciendo, que se vaya a hacer, algunos adicionales a los que ya puedan tener en la institución, ¿cierto? Entonces también se aporta el documento sobre fundamentos del currículo del MEN. Es un documento antiguo, pero que en ideas es muy actual, por eso se comparte. Y estrategias de flexibilización curricular, que también muchas de ellas ya se habían venido desarrollando, por lo menos conceptualmente en el ministerio. Entonces, los ajustes al currículo para poder flexibilizarlo y poder resignificar lo que necesitamos resignificar, que es cómo se hace la mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Cuando pensamos en proceso de enseñanza-aprendizaje, pues indiscutiblemente hasta el 2020 nosotros pensábamos el maestro y el estudiante, pero ahora tenemos unos nuevos elementos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La familia, que el niño está en casa, es un elemento muy importante, o que está transitando entre su casa y su escuela. Entonces, eso nos lleva a hacer una priorización que permita articular esos elementos, ¿cierto? Y se necesita un trabajo interdisciplinario entre los docentes, porque la flexibilización curricular tiene que ver con la integración de las áreas. Entonces, si no se trabaja articuladamente con las áreas, entonces muy difícil se va a poder hacer esa flexibilización. Entonces, flexibilización, sinónimo de articulación. Tenemos los sujetos, ¿cierto? Los niños, las niñas, las familias, los docentes y directivos. Tenemos las mediaciones y tenemos los escenarios. Miren que hay elementos nuevos como el rol de la familia, mucho más preponderante ahora, y el escenario, el hogar, ¿no? La casa. Y la propuesta que traemos es que se pueda hacer en clave de diseño universal del aprendizaje. También en los documentos de apoyo viene un documento que les puede dar luces sobre esto. Y vamos a hacer un trabajo de práctica, pero antes de hacer el trabajo de práctica, vamos a revisar estos documentos porque me interesa mucho, queridos y queridas, que ustedes puedan tener una mirada de lo que tienen de apoyo en esta... para hacer este taller. ¿Ahora están viendo la pantalla compartida? Sí, señora. Documento en PDF, documentos en PDF, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, les voy a mostrar los documentos de apoyo de este taller. Me parece muy importante que escojan, y yo les voy a dar unas sugerencias, pero ustedes, pues, de acuerdo a su institución, a su realidad, escogen cuáles trabajarlos y cómo. Entonces,
En primer lugar, tenemos este documento del programa. Acá están los compañeros que lo escriben, que son los mismos compañeros que diseñaron este taller, ¿cierto? Que contextualizan la gestión curricular actual, 2021, con pues las nuevas realidades. Bueno, contexto del virus, creo que este es el que yo resalté, porque resalté unas partes que quiero que las miren para que las tengan muy en cuenta, y me gustaría mucho que en comunidad de aprendizaje de tutores se reúnan y estudien, lean, le den una leída completa a este documento. En un buen ritmo, 15 páginas se leen en 20 minutos. Para entender los procesos de ajuste curricular es necesario tener claros los componentes que entran en juego en este contexto de alternancia. Es el contexto que vamos a manejar en todo este tema del ajuste curricular. Los escenarios, la escuela y la casa, las mediaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, los sujetos actuantes del proceso educativo y sus roles, donde entra la familia, las competencias y aprendizajes esperados y logrados, y el diseño metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje más la evaluación formativa. Son estos 6 elementos para que ustedes miren cómo están funcionando esos 6 elementos en la institución. Otro resaltado acá, mire tan importante esto, los ajustes y adaptaciones curriculares en el marco de la alternancia. Entonces nos vamos a mover en la ruta PTA en el marco de la alternancia, para que a todos nos quede claro. Deben partir de entender cuáles son las condiciones del entorno, la disponibilidad de los medios y recursos que permiten la mediación entre los escenarios del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a partir de allí realizar dichos ajustes y adaptaciones de la manera más adecuada y pertinente a las realidades de los entornos. Aquí me estaba imaginando yo, muchos dirán, pero es imposible la alternancia, los profes no quieren. Eso es el contexto, eso es una parte del contexto, pero la formación que el PTA les da a ustedes es para que puedan acompañar esa entrada en alternancia. Eso es muy importante, que ustedes estén ahí. Lo que puedan apoyar para esa entrada paulatina que vayan haciendo las instituciones, es importante que ustedes estén preparados para hacerlo. Siempre con el objetivo de garantizar el continuum del proceso, es decir, la conjugación e integración de medios y recursos para garantizar la coherencia y transitabilidad en doble vía del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué necesitamos entrar en PTA en alternancia? O sea, en clave de alternancia, ¿sí? Nosotros mismos también lo vamos a hacer, esperamos para segundo ciclo poderlo hacer, porque necesitamos ir con la realidad. A mí me gustó mucho algo que Jorge les dijo ayer, y es que nosotros no desfallecemos. El sector educación avanza conforme la realidad social avanza, y necesita ir dando un paso adelante, casi que jalonando un poco con la resistencia, con la dificultad, ofreciendo alternativas, y quienes están más animados, pues apoyándolos. Es muy importante que nosotros nos ubiquemos ahí. Y el siguiente resaltado que dejé aquí del documento, entonces, para el año 2021, el programa Todos a Aprender propone un esquema en donde se conjuga la presencialidad con la no presencialidad, lo análogo con lo digital, lo sincrónico con lo asincrónico, con opciones que garanticen las normas de distanciamiento, rutinas y procedimientos para presencialidad y no presencialidad. Esta metodología de educación a modo híbrido hace énfasis en las mediaciones como procesos de actividad conjunta entre estudiantes y docentes. Entonces, modos híbridos, vamos a ir viendo, es una nueva forma de entender la educación, donde el factor subyacente es que todos aprendemos hoy en diversidad de espacios. Implica entender que las actividades convergen para despertar aprendizajes con una continuidad y una progresión de acuerdo a las características de la comunidad. Es necesario, ya entramos en un ambiente híbrido, así nos estamos moviendo y así nos vamos a mover.
Entonces nosotros mismos necesitamos ir entrando en esa dinámica. Por eso este documento, que es el otro que también quiero que por favor en CDA estudien, es gestión de ambientes de aprendizaje hacia modos híbridos. También lo hacen 3 compañeras del PTA y ahí está todo lo que ustedes puedan ir, digamos, resumiendo los avances respecto a los ambientes de aprendizaje híbridos o los modos híbridos de aprender. Vamos a ver, que no es igual. ¿Listo? Entonces, muy importante, porfa, que en comunidad de aprendizaje la otra semana se piensen en estas lecturas, en estas fundamentales. Luego viene otra serie de documentos que nos aportan los compañeros que hacen este taller, muy importantes también que ustedes los tengan en cuenta, les echen ojo, los miren, porque pueden ser documentos que apoyen los avances curriculares en las instituciones. Entonces, esta de la UNESCO, 15 claves de análisis para apuntalar la agenda educativa hasta el 2030, es un poco una contextualización general de los desafíos que se han presentado en el mundo a partir de la crisis sanitaria, y miren acá los temas. Entonces, muy importante, estos temas me parece que pueden escoger algunos para trabajar en CDA o para quizá leerlos en jornada pedagógica, compártanlos con sus directivos docentes, porque a veces lo que tenemos es un poco la falta de estos documentos que nos ayudan a comprender la realidad, y entonces nos quedamos con lo más inmediato de lo que podemos percibir de la realidad. Por eso es muy importante que ustedes tengan estos documentos a mano para que ustedes mismos se alimenten de un discurso que les permita estar a tono con el desafío. Este que me gusta mucho, un currículo en emergencia para la región SICA. Ustedes saben que la región SICA es la región del Caribe, perdón, de Centroamérica y el Caribe. Entonces, miren los elementos, ¿no?, de importancia para atender a la emergencia. Estos también son muy importantes, son documentos más de corte epistemológico que nos pueden ayudar a vivir este momento. Y, por supuesto, que es una maravilla que podemos tener el informe de seguimiento de la educación en el mundo en el 2020, América Latina y el Caribe, inclusión y educación, todos y todas sin excepción. Creo que yo les había contado esto en el ciclo de apertura, pero ha sido para mí muy aleccionante ver cómo, pues ustedes saben que mi hermana vive en Europa, mis sobrinos viven en Europa, y mi sobrina solamente dejó de ir unas semanas al colegio el año pasado. De resto fue todo el año. Ahora otra vez están en confinamiento. No tengo bien claro si ella no está yendo más al colegio. Bueno, mi sobrino también va. Además, él lo necesita más que nunca porque ustedes, ya les he contado que él está en el espectro del autismo. Entonces es muy importante esto, como que pensemos que tanto los niños van o no van ahora al colegio, porque necesitan socializar con otros niños. Y mucha gente puede tender a decirme, sí, pero es que el sistema educativo francés, bueno, el sistema educativo francés tiene unos avances con respecto, unos avances muy trascendentales en cierto sentido. Trascendentales quiero decir de la trascendencia de la educación con respecto al sistema educativo colombiano. No es tanto la diferencia de recursos como tal, como sistema, no, sino la trascendencia que se le da a la educación de los niños, que los niños estén juntos aprendiendo. Por eso es importante buscar alternativas. No estamos forzando cuáles, estamos invitando a todas las comunidades educativas a que se piensen cómo es su manera, porque hay decisiones que son decisiones, yo diría, un poco egoístas de los adultos y que dejan excluidos a los niños, y la importancia de que ellos puedan estar en el sistema, que puedan compartir con otros niños. Y en tal caso, si todavía hay que estar en casa,
Bueno, que en las planeaciones, cómo los niños pueden trabajar juntos, cómo las maestras dinamizan algún tipo de trabajo de los niños, no sé. Por eso los juegos están tan importantes, ¿no? Miren que a este niño que contaba Jorge esta mañana le interesaba mucho el juego porque ahí podía estar en relación con otros. Es una particularidad de Fortnite, ese juego, y es que permite mucha interacción. Creo que por eso se volvió tan famoso ahora de la pandemia, porque es como una interacción necesaria, mediada, pero que el estudiante busca. Bueno, ahora vamos a volver a la presentación. ¿Están viendo ahí mi pantalla o qué están viendo? Por favor. Inclusión y educación. Es, gracias. Bueno, que como estoy cambiando entre presentación y los PDFs. ¿Ahora están viendo el PowerPoint otra vez? Punto 4. Sí, señora. Sí, señora. Ok, muy bien. Gracias, Sí, chicos. señor. Entonces, vamos a entrar a la práctica con estos elementos que les presenté, ya les mostré los documentos. Y dice aquí en la práctica que nos propone la Mesa Nacional, con base en los aprendizajes priorizados, se plantea la posibilidad de elaborar la primera versión de un proyecto pedagógico. ¿Cómo lo plantean ellos? A partir de los estándares de un grupo de grados, entonces los agrupan primero a tercero y luego cuarto y quinto, formular un proyecto pedagógico que articule las competencias y los aprendizajes priorizados con los intereses de los estudiantes. Un poco esta iniciativa de proyectos ya la empezó a trabajar un equipo del Meta con la solicitud que se hizo de apoyar algunos ejemplos de proyectos para secundaria, ¿cierto? O de planeación en secundaria, y pues la necesidad de hacerlo en una articulación de áreas en secundaria. Entonces, muy importante que ese equipo y todos puedan ver en esta presentación que vamos a hacer qué les aporta para seguir enriqueciendo ese material que ya empezaron a diseñar y muchos de ustedes también en el acompañamiento. Entonces, hay un ejemplo muy bonito aquí en el taller que me parece que es muy importante que ustedes ahí quedaron en la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Gracias, querida. ¿Ahora están viendo el PDF otra vez? Ruta de integración curricular Sí, a señora. partir de proyectos. Sí, señor. Muy bien, me encantó esta iniciativa. De hecho, vamos a ver si hacemos una así para la sesión de trabajo situado del lenguaje de ciclo 2 que la estoy diseñando con una compañera. Miren este documento tan bello, se puede editar, lo hicieron los compañeros de este taller, y nos va ayudando a realizar esta integración a partir de un proyecto. Entonces vamos a mirarlo, me interesa mucho que ustedes comprendan la dinámica, bueno, se supone que es interactivo. Entrar, entonces acá le explica al profe que es un proyecto pedagógico, lo invita, querido maestro, y hace como si fuera la metáfora del viaje. Entonces, iniciemos el viaje. Bueno, aquí ya no me sirvió. Vamos a la siguiente por acá. Entonces, aquí puede subir una foto. Miren que donde aparece la manito es porque se puede editar. Puede poner el nombre del establecimiento educativo. Y tiene un menú. Entonces, lo que sería listar la maleta que tenemos hasta hoy, las diferentes paradas técnicas si voy a hacer un viaje, la planificación del viaje, exploración de distintos caminos y al final cómo puedo armonizar los distintos proyectos. Esto lo que me va ayudando a hacer es a pensar el proyecto. Me parece que es una muy buena herramienta para las estrategias, para las experiencias significativas que ustedes van a acompañar. Entonces vamos a seguir adelante. Si mi mouse me ayuda. Bueno,
Entonces, alistar la maleta. Bueno, hace como una pequeña introducción. No sé si ahí alcanzan a leer, me parece que no, porque esta letra es así como muy pegada. Esta introducción. Diagnóstico. Entonces, se puede ir resolviendo poco a poco la guía con los profes. Entonces, ¿se han realizado en el establecimiento educativo acciones para priorizar aprendizajes? ¿Sí o no? Si aquí la respuesta es sí, bueno, hay que ir a ver cómo verificar. Si no, pues bueno, por ahí vamos a mirar cómo sería la priorización de aprendizajes. En el ciclo de apertura tenemos un trabajo sobre priorización de aprendizajes, así que pueden ir a los videos que en el YouTube están. Delimitación del problema. Describe la situación, problema o las falencias, las cuales basas el proyecto. Yo diría situación, problema, la situación contextual a la que queremos dar una respuesta. Señalar si tienes los elementos apropiados. Bueno, nos sirve la estrategia de evaluar para avanzar. La evaluación interna que hace la institución, documentos de referencia, tenemos los textos del programa, esto es lo que va aportando el PTA. También los escenarios, cómo son los escenarios, y el diseño universal para el aprendizaje. Entonces ahí está el enlace donde se pueden conseguir esos documentos. ¿Qué tenemos hasta hoy? ¿Cuáles son las competencias desarrolladas por los estudiantes al interior de sus hogares? Ya dijimos algunas. ¿Cómo armonizar los aprendizajes? También en el Padlet pusimos algunas. ¿Por qué es importante partir de los intereses de los estudiantes? ¿Y qué estrategias didácticas han utilizado para lograr la flexibilización curricular? Yo que les sugiero que esta parte que tenemos hasta hoy, estas 4 preguntas, se pudieran trabajar con los docentes para que ustedes tengan una mirada de qué tienen los docentes, qué respuestas tienen de cada una de esas 4 preguntas. Como ustedes vieron, a medida que ustedes iban poniendo en el Padlet, yo iba leyendo, íbamos viendo coincidencias, íbamos viendo también como que va siendo más significativo para el grupo. Así ustedes van a poder tener un insumo. Podrían proponerle al rector hacer una primera mirada con estas 4 respuestas, a ver cómo está la institución, cómo están los profes, y a partir de eso, entonces poder establecer intereses de los estudiantes, ¿cierto? A partir de los problemas del contexto, cómo se articula el proyecto con los materiales, que esto también lo vimos, la importancia de los materiales, los padres de familia y los saberes previos para tener el proyecto. Por supuesto que el proyecto tiene un nombre que tiene que ver con la situación problemática, el contexto al que queremos responder. Diseño de actividades de aprendizaje. Entonces aquí miren que empezamos a pensar las consignas claras, retadoras para los estudiantes, siempre clave de metacognición, es decir, de que el estudiante pueda ir valorando su proceso, las oportunidades de integración de los padres de familia, las actividades que permitan mayor apropiación conceptual, las oportunidades para indagar en el contexto que se puedan dar. Entonces, como ustedes ven, estas preguntas lo que quieren es que ofrecer como un encuadre para que los profes lo puedan ir mirando y puedan ir armando el proyecto. Elaborar el material de apoyo, entonces los textos que pueden ser útiles. Ya vieron ustedes que de la STS de lenguaje y taller tenemos los materiales de Todos Aprender, digamos, ya clasificados en que pueden ayudar para literatura, por ejemplo. ¿Qué otros materiales hay en Colombia Aprende o que quizás se necesite elaborar adicionalmente? Una parada técnica. Entonces, hasta aquí los principales hallazgos, lo que van encontrando, ¿cierto? Hasta el momento. Y otras acciones que puede ser
que permitan socializar este proyecto, porque si el proyecto no llega a socializarse, pues va a quedar en una iniciativa aislada. Y aquí ya en esta planificación del viaje, entonces nos ayuda un poco a enfocar más, ¿no? El objetivo de aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son los aprendizajes a priorizar y su relación con el proyecto? O sea, estos dos elementos van muy relacionados inicialmente y a partir de ellos sí puedo establecer unos criterios de evaluación, orientaciones para la familia y unos anexos que permitan el desarrollo del proyecto. Armonizar los proyectos, entonces aquí se puede ir viendo cómo se armoniza el proyecto. Es decir, como, bueno, pasó con el equipo que lo estaba haciendo en Meta, se les decía, debe haber un problema que se resuelve principalmente con el apoyo de alguna de las áreas, por ejemplo, y las otras apoyan a ese desarrollo. Entonces así voy armonizando, porque la idea del proyecto es ir articulando todas las áreas, ¿cierto? Y luego los anexos se pueden subir fotografías de evidencia. Acá está el espacio para las fotografías. Y una mirada de cómo deben ser esas actividades de enseñanza y aprendizaje. Y ahí terminaríamos. Entonces, este anexo se puede replicar cuantas veces sea necesario. Puede ser que lo trabajen por áreas, por ejemplo, áreas integradas por grado, bueno, ustedes irán viendo, pero sí es importante la integración de las áreas para que quede integrado el proyecto. Entonces me gustaría un poco escucharlos. Hasta aquí, ¿qué posibilidades ven? Posibilidades, o sea, que ustedes vean que sí se puede hacer. ¿Qué están viendo? Ya te doy la palabra, Carlitos. El PDF, profe, estamos viendo el PDF. Dale, gracias. Ruta de integración curricular a partir de proyectos pedagógicos. Y ahora la presentación con la foto de la ruta de integración, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Carlitos, levantaste la mano de primero, me parece fue la primera mano que vi, sí. Sí, señora. Dale. Bueno, profe, pues yo quiero pues, compartir con ustedes una estrategia que estamos implementando en el colegio, pues, en Brises de Irique, en Granada, junto con el compañero William Parra. Pienso que nos adelantamos pues a esto que quiere trabajar el PTA, ¿sí? Que es esta estrategia de integración curricular a partir de proyectos. Eso ya lo estamos haciendo. O sea, las guías de aprendizaje las transformamos en proyectos. Entonces estamos trabajando es por proyectos en donde involucramos las áreas de aprendizaje, ¿sí? Entonces se hizo la flexibilización curricular, se eligieron las temáticas a desarrollar y pues de acuerdo a esto se creó el proyecto basados en excusas pedagógicas, ¿sí? Entonces todo parte de la excusa pedagógica. No sé si de pronto pues más adelante me dieran la oportunidad de compartir con ustedes de pronto el material, si se pudiese. Es muy enriquecedor y los niños lo han tomado de una muy buena manera y los padres de familia también están muy contentos de la manera como se está trabajando. Porque pues es como más llamativo y más, ¿cómo le digo? Como más asequible para ellos, ¿sí? Carlos, Porque danos ejemplos de excusas pedagógicas que recuerdes. Profe, pues la verdad nosotros lo tomamos, uno de los proyectos es por medio de un viaje que se llama, el proyecto se llama Viajando por Colombia, ¿sí? Entonces, es un viaje familiar
y pues contextualizamos de acuerdo a lo que en los niños están, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el grado cuarto y quinto lo hicimos con un viaje familiar y pues que ellos van a ir a visitar las piscinas del Güejar, que quedan en lejanías neta y que para ello pues necesitan un dinero, unos recursos. Bueno, es algo muy chévere que los lleva a ellos como a que interactúen con esas lecturas y se metan en el cuento. Entonces, pienso que lo estamos enfocando por el lado como lo busca el programa. Entonces, pienso que dimos un paso adelante. Bueno, bien, muchas gracias. Listo, esa sería una excusa, ¿no? El viaje familiar. Y ahí está involucrada la familia. Esto responde la pregunta de la actividad de cierre un poco, ¿cómo se vincula la familia a los proyectos pedagógicos? Entonces serían excusas pedagógicas en las que la familia pueda ser un actor en el proyecto. Bien, listo. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más, porfa? ¿Se fueron? Sí, mi profe, buenos días. Yanira, dale, querida. Este año, pues, con vista en todo lo que las capacitaciones del año pasado del PTA y todo eso, entonces siempre he tenido primerito. Entonces iniciamos pues mirando el material ATAL y esa cartillita de cuentos que venía ahí. Entonces mis compañeros decían, estamos haciendo guías integradas, o sea, como proyectos, pero proyectos que eran semanales. O sea, es un proyecto que inicia el lunes y termina el viernes. Entonces yo les decía a ellos, ¿por qué tan poquito tiempo? ¿Por qué tan poquito tiempo? De pronto se puede extender y podemos, mejor dicho, o sea, ese material ATAL me parece que es bueno. Ellos me decían, pero es que no trae combinaciones, pero es que no trae. Yo le dije, pero es que las van viendo a la par de la letra que van mirando ahí. O sea, no podemos decir que vamos a planear una letra por 1 o 2 días porque si no la intencionalidad pedagógica se acaba. Ahora, teniendo en cuenta el vocabulario que debe ampliar el estudiante en grado primero y cómo ese material ATAL articula de una forma de cómo podemos ampliar el vocabulario a través de esos animales extintos que hay. Entonces, todo eso me pareció un material que se puede aprovechar y que también lo podemos como empezar a integrar ahí a la planeación y empecemos como a resignificar un poco lo del PI en la asignatura, perdón, de lenguaje. Entonces sí pudimos avanzar un poquito en eso ahí en el colegio. Bien, gracias, Yanira. Desde esta mañana que participaste me quedé pensando en algo, chicos, muy importante para mí, con ustedes, para mi experiencia como formadora de Todos Aprender. Ustedes son profes, están en el aula, experimentan lo que es estar con estudiantes, vienen de hacerlo porque acaban de dejar o estarán todavía esperando su reemplazo. Entonces ustedes sí han vivido unos meses de acompañamiento a los estudiantes. Entonces ese hecho enriquece mucho su mirada sobre lo que van a hacer ahora como tutores. Les da la esencia de lo que es Todos Aprender. Es la práctica de aula, ustedes la viven, la resuelven. Ustedes pueden tomar muchos elementos. Mira que empiezas por decir las capacitaciones del año pasado. Empiezas a integrar esos elementos y empiezas a volverte un agente también de cambio, de apoyo a tus compañeros en el cole. Y eso es muy importante, que ustedes hoy que empiezan a visualizar cómo acompañarían estos avances curriculares y algunos que ya lo están haciendo, que su experiencia como acompañantes de otros profes y sobre todo su experiencia como profes de aula, ustedes tienen, díganme si no, muchísimas más herramientas de lo que pueden tener los profes que no han sido tutores. Y eso les da una gran ventaja y es muy importante que desde ahí ustedes se puedan animar a poder ofrecer alternativas, a hacer ensayos. Me alegra trabajar con otros profes. Bueno,
Muy bien, muchas gracias, Bellanira. Maribel, levantaste la mano. ¿Sí? ¿Vas a hablar, querida? Sí, señora. ¿Aló? Sí. Buenas. Sí, profe, lo que pasa es que yo estaba hablando. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, Sí. que viendo que los libros ATAL y el libro PRES prácticamente son proyectos de aula, porque cuando uno mira las orientaciones pedagógicas que dan juntos libros, tienen un proceso muy amplio y muy rico. Por ejemplo, de las cartillas ATAL, divinamente cada letra se puede manejar en una semana porque tiene una parte donde dice, hable de la historia del animal, cuál es la especie, por qué está en vía de extinción. Tiene una riqueza tan amplia y es importante como socializarles eso a los profesores, porque los profesores miran y solamente llegan directo a la cartilla, pero no ven las orientaciones. Entonces solamente hacen un procedimiento de haga la cartilla hasta tal página, ¿sí? Y como que no ven todos los procedimientos. Y nosotros relacionándonos en eso también estamos trabajando con estructurando en presentación los trabajos que están haciendo para los profesores de primero. Hicimos un trabajo más o menos organizado del segundo periodo con algunos profesores en la semana institucional. Y ese es el producto que tenemos ahorita. Y en PRES estamos trabajando como proyectos igual. Es que es importante que leer como la guía del maestro y eso nos hace ver que verdaderamente son proyectos transversales. Esas son las cartillas que están muy bien diseñadas para eso. Gracias. Gracias, Maribel. Sí, me parece que eso que apuntas es importante que todos lo tengan en cuenta, porque las cartillas vienen diseñadas de tal manera que en la introducción de la cartilla o del trabajo con las cartillas te dice cuál es la intencionalidad y cómo está la estructura. Miren cómo nos lanzamos a hacer actividad por actividad sin ver el esquema de la estructura de los libros. Eso es muy importante que ustedes se den un tiempito como CDA y lo integren. ¿Cómo puede ser una integración? Una lectura por partes. Leemos una parte, paramos, vemos esto que nos aporta, seguimos y leemos otra parte. Y van a ver cómo esto les ayuda mucho a ustedes ir teniendo cómo acompañar a los profes y acompañar a los profes también. Marisol. Buenos días a todos. Sumando lo que dice Maribel, nosotros analizamos en la institución algo muy importante. Bueno, una necesidad que hay es el uso de los textos PTA aterrizados a nuestra contingencia, ¿cierto? Sí. A esta parte de la educación remota. Están muy ansiosos y muy preocupados los docentes al respecto. Eso fue la necesidad que percibimos. A raíz de eso, comenzó pues a generar muchas ideas a nivel nacional, y todo, y nosotros a tomar eso. Pero hay una situación muy chévere que me pareció. Resulta que la estructura que hay dentro de ese texto PRES de matemáticas nos está dando a poder nosotros hacer esa integración entre áreas. Se inicia con una situación problema. Está la situación problema dentro de ese material. Hay 5 situaciones problemas dentro del material de cada uno de los grados. Entonces, ¿por qué no? Y eso pues ya lo propuse a unos profes de primero, muy inquietos. ¿Por qué no, a partir de esa situación problema que está en el libro PRES, generar esa integración de varias áreas? Porque eso lo permite. Analizándolo bien, nosotros podemos aterrizar el lenguaje también con la cartilla tal. Podemos aterrizar ciencias sociales, ciencias naturales, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese material y no fragmentamos. No es que vamos a trabajar el material de matemáticas a una parte y luego el material de tal aparte y se generan otros proyectos aparte. Es integrar a partir de algo que ya está hecho. ¿Sí? Entonces, pues eso pues es como mi aporte. Muchas gracias, Marisol. Además, porque complementas con la mirada matemáticas de los libros de matemáticas. Y para quienes no lo han hecho, igual para quienes se integran al trabajo, pues bueno, importantísimo conocer los libros en primera medida. Ustedes saben que por ahí ruedan versiones pirata digitales
nosotros no podemos oficialmente pasarles a ustedes nada, así que a ver cómo se las consiguen en el bajo mundo, como dice, porque es muy importante conocer los libros. Bueno, ¿alguien más, chicos? Me gustaría un poco hacer que hiciéramos una evaluación de estos dos temas de hoy, que no son conocimiento didáctico del contenido del lenguaje y matemáticas, sino todos esos otros aspectos en los que acompañamos la práctica pedagógica de los docentes y que transitan hacia el avance institucional, la capacidad instalada. No todos, porque si no, no alcanzamos. Chicos, ¿dónde están? Manifiéstense. Sonia. ¿Claudia? Sí, señora. Dale, Claudita. Sonia, pues yo quería compartir pues una experiencia que tuve el año pasado en la institución donde estaba laborando como tutora, cuando propuse la experiencia de elaborar las guías de aprendizaje transversales, ¿sí? Donde incluyéramos pues todas las áreas, donde partiéramos de un pretexto, y pues al principio los profes pues no estaban muy convencidos, no, pues la mayoría no los logré convencer porque me decían que eso era muy difícil, que integraran áreas. Pero pues los convencí porque les manifestaba el hecho que en muchas de las asignaturas repetíamos temas que podíamos haber ya trabajado desde otra asignatura o desde otro proyecto, y que para ellos pues iba a ser más fácil tener la apreciación de esos aprendizajes desde un conjunto de actividades que ya iban en proceso más adelante. Y pues algunos de mis compañeros que les mostré también las guías me decían que yo estaba loca, que cómo iba a incluir tantas áreas en una sola guía. Pero pues logramos hacer, pues solamente la verdad logramos hacer 3 guías con los profes allá, primero, segundo y tercero. Y me gustó pues la de tercero, que fue integrada, haciéndonos la pregunta que si conocíamos nuestro departamento del Meta, la riqueza cultural que tenía el departamento del Meta. E incluimos varias áreas donde incluíamos varios aprendizajes, pero pues una de lo que nos pedían los profesores de allá era que ellos ya habían hecho una priorización que habían pasado a la Secretaría de Educación de aprendizajes, y que si nosotros volvíamos a modificar eso, entonces lo que hicimos fue tomar lo que ellos ya tenían y tratar de eso, de pues ubicarlo dentro del pretexto que teníamos, que era conocer pues nuestro departamento. Después, cuando hicimos la evaluación, los chicos pues que estaba muy buena la guía, algunos profesores manifestaron, los que la habían trabajado bien y la habían construido, que iban a seguir trabajando con esas estrategias de integrar las áreas en una sola guía, pero me decían que se les quedaban muchos aprendizajes por fuera, ¿sí? Para no hacer tan extensa la guía y no ser tan extenso el proyecto. Entonces yo les decía que lo que pasaba era que nosotros no podíamos tomar un pretexto para un solo, puede ser para un solo periodo, o puede ser para 15 días, 20 días, como pues decíamos antes, sino que debíamos continuar, podíamos continuar hasta mirar a dónde nos podía llevar ese pretexto con los aprendizajes que nosotros íbamos obteniendo. No sé qué habrá pasado ya este año con eso, pero veo que no estaba desfasada y no estaba loca como me dijeron algunos, pues teniendo en cuenta todo lo que nos han dicho. Muy bien, Claudita. Pues miren, chicos, a mí me parece que lo que Claudia nos ha comentado es una experiencia que muchos habrán vivido y que es muy importante que ustedes se arriesguen a vivirla. Yo siempre les he dicho, uno comienza con el profe que primero se anima y luego los otros se van contagiando.
Un paso como tener unas planeaciones es un paso, es importante y se puede ir dando. A veces desfallecemos porque quisiéramos un resultado pronto y eso desmotiva si no vemos resultados pronto, pero es importante entender que estos procesos son lentos y si no son ustedes los que los motivan, los que los inician, entonces ¿quién? Si ustedes están en ese rol. Entonces, gracias Claudita, porque sí, me parece que es una muy buena experiencia de tú lanzarte, motivar a los profes y empezar a lograr algunos resultados que poco a poco irán avanzando, ¿sí? Y no hay que tener miedo, puede que uno haga cosas que luego diga, ay, no, esto debería haberlo diseñado así, esto, bueno, para eso es que estamos haciéndolo, para aprender. Pero si nos quedamos como pensando que no lo sabemos hacer desde antes, pues nunca lo vamos a aprender a hacer. Y un poco eso es lo que le pasa a los profes, ¿no? Una incapacidad de iniciar ese aprendizaje. Liliana, tú habías levantado la mano. ¿Vas a hablar? Liliana Rivera. Es que quiero que hablen personas que no han participado. Sí, señora. Quería pues también compartirles, mi profe, el trabajo que se ha estado acompañando en la institución, puesto que los proyectos transversales los hemos podido integrar, ¿sí? Y desarrollar a través de las guías y me gusta cómo los profes en los equipos que tienen han organizado un muy buen material y que no solamente pues llega para desarrollar con los estudiantes, sino con los papitos integrándolos. Es el caso que ahora está el proyecto de plan de lectura y cómo lo desarrollaron y las guías, cómo les ha quedado para ese desarrollo de la actividad. Lo mismo el de educación sexual, y que en un momento esto pueda servir como una cartilla o un material adicional que tienen las instituciones. Sí, muy bien, Liliana, tal cual. Estas experiencias que otros han vivido son muy motivantes. Hernán y luego Freddy. Anexar respecto de lo que hemos hablado, pues tanto en el taller del profe Jorge y en el tuyo, que pues, nos abocamos ahora al tema de la alternancia y uno pues escucha en los diferentes grupos de maestros en los que uno pertenece que hay con mucha resiliencia el tema de volver al aula otra vez por el tema del COVID, de eso. Y hablaba ayer en la tarde con un rector y me decía, pues uno encuentra tristemente, y es una realidad en la gran mayoría, no en todos, pero sí en una mayoría de maestros, como una doble moral frente a eso. Tenemos la responsabilidad social de atender a los niños ya en alternancia porque todo lo que ha implicado la virtualidad y los maestros se excusan en decir, no, mira, la tercera ola, no, el contagio, pero uno va al centro comercial, quienes vienen a la ciudad y encuentran a los maestros en unas aglomeraciones de personas mucho más altas que las que se pueden dar en el colegio. Entonces, esa reflexión es frente a que como tutores también tenemos esa responsabilidad social de tratar de modificar un poco el chip y de llevar a tomar conciencia de esa gran necesidad de volver al aula, en alternancia, con medidas y demás, pero de volver, porque el niño está necesitando eso. Miraba un informe que dieron por ahí de cómo han bajado los aprendizajes de los estudiantes debido a la virtualidad, y no porque los maestros no hagamos, porque los maestros hacemos, solamente que uno sabe muy bien que el contexto desde casa es muy difícil comparado con la presencialidad. Entonces, pienso que tenemos un gran reto como docentes, tutores, de llegar a mover esa sensibilidad y esa responsabilidad ética de nuestros acompañados para que ellos pues estén allí en la alternancia y aprovechar esos espacios que en estos momentos de pandemia a nivel global, diría yo, son muy significativos el poder contar con unos niños en presencialidad, así sean unas horitas a la semana, pero que sea un momento que sea dedicado exclusivamente al estudiante y a generar esos aprendizajes que tanto están pues disminuyendo debido pues a la modalidad en la que estamos. Sí, Hernán, coincido contigo plenamente y te agregaría algo más para todos. Uno en la vida tiene que tener una posición
Uno a veces cuando tiene su rol tiene que, a veces no siempre, cuando uno tiene su rol en la sociedad tiene que asumirlo. Y nuestro rol es un rol por la calidad de la educación de los niños y las niñas. Nosotros tenemos que defender que ellos puedan tener más y mejores aprendizajes. Y el contexto escolar es muy necesario, la socialización es muy necesaria. Entonces, de acuerdo con la realidad, pero avanzando hacia seguir ofreciéndoles a los niños su posibilidad de aprender juntos. Muchas gracias por esa apreciación, porque creo que es importante que lo digamos acá y que nosotros vengamos al ciclo 1 con esa disposición de apoyar estos avances. Freddy. Gracias, Sonia. Pues, profe, la verdad, soy nuevo en el programa. Infortunadamente no conozco bien los libros, las guías como tal. Tuve la oportunidad de hace como 2 años observar algunos de matemáticas de cuarto y quinto. Me parecieron excelentes. De hecho, muy asertivos en cuanto a todos los cambios que se han venido dando, ¿no? De los lineamientos, pasando por los estándares, llegando a los DBA. Entonces, yo veía aquí la oportunidad con esto de la transversalización de los proyectos y la integración de las áreas, de lo que han hablado, por ejemplo, en los últimos tiempos por la contingencia, lo del turismo virtual. Entonces, es como llevar a los chicos y meterlos en el cuento de que así no tengamos los recursos ahora, gracias a la tecnología y por este cambio, digamos así, a las malas que nos tocó asumir, cómo ellos pueden conocer desde la ciudad, el departamento, el país y hasta el mundo entero, ¿sí? Por medio de la pantalla. Entonces, es como es integrar las áreas, entonces digamos desde la historia, que si vamos a conocer un museo en otro país, entonces desde la matemática, el cambio de la moneda, ¿sí? El mismo idioma, sea inglés, sea francés, ¿sí? Entonces se pueden abrir muchas posibilidades. O sea, la idea es que nosotros le hagamos ver a los profes que vamos a acompañar todas las posibilidades que se pueden abrir y cómo realmente están tan integradas todas las áreas y no hay necesidad de que haya una repitencia de saberes, que era lo que comentaba una compañera. Entonces no es repetirle al niño por diferentes lados, sino es que lo vea cómo lo puede aplicar y más en un contexto ya sea de su diario vivir o proyectándose a una vida laboral y sobre todo para que en últimas sea un aprendizaje significativo. Y después de que los niños vean todas las posibilidades que hay, ellos van a empezar a aportar ideas, incluso para enseñarnos a nosotros los profesores. Sí. Gracias. Gracias, Freddy. Bienvenido a todos a aprender. Bueno, Janet. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Profe, disculpara, pero hemos tenido una conectividad en Barranca hoy pesada. Sí, supe. Tranquis, querida. Profe, mi comentario va frente a la pregunta de los 2 talleres del día de hoy. En el ciclo de apertura, pues, tocamos el tema de lo que era la armonización curricular, la trayectoria educativa. Y recuerdo que dentro de la interpretación con los docentes, ellos decían, ya y regresamos y ¿qué? O sea, ¿qué va a suceder? Muchas de las consideraciones de los docentes era, debemos recibir a los estudiantes desde la parte socioemocional. O sea, los estudiantes los podemos recibir y yo les decía que estaba totalmente de acuerdo en que no podemos recibirlo con una evaluación de 40 preguntas a decir qué aprendió o qué no aprendió. Entonces, una de las inquietudes es esa parte de alternancia de los chicos, de los docentes que van a regresar, cómo desde la parte socioemocional vamos a trabajar a la armonización del aprendizaje de lo que yo como docente prioricé y cómo lo voy a empalmar en el regreso al aula presencial. Y creo que los talleres del día de hoy nos enfocan a eso, nos enfocan a que el docente autoevalúe ese transcurrir del año 2020 y lo que llevamos del 2021, autogestione y de cierta manera realice una estrategia pedagógica, un proyecto integrado desde lo socioemocional para poder afianzar el regreso de los niños. Que en ese regreso de los niños no sencillamente llegue y regrese a la casa y diga, yo no quiero volver a ese colegio. No, tenemos que regresar a que el niño llegue y diga, deseo volver
a la institución. Pero entonces, como el proyecto integrado desde lo socioemocional nos permite armonizar esos aprendizajes. Es lo que llevo hasta hoy de la formación de esta semana. Muchas gracias, Janet. Sí, muy interesante lo que dices. Yo conozco una niña que está para 4º grado y no le gusta el colegio, entonces ella no le ve ninguna necesidad. Ella dice, no, yo me veo con mis amigas por virtualidad, o a veces dice, no, yo sí quiero ir al colegio, pero a ver a mis amigas. Entonces uno queda como claro en que puede haber niños que realmente lo que estén echando en falta sea la socialización con sus pares, con sus iguales, más que el proceso educativo, y eso debe sacudirnos un poco, porque pues como profe, mis niños no quieren ir a aprender conmigo, sino a ver a los compañeros nomás. Se debería hacer las dos cosas para que la socialización vaya al lado del proceso de aprendizaje, pero eso depende del adulto, que es el que tiene una intencionalidad pedagógica con ese ambiente de aprendizaje. Gracias. Brigitte, cortito que ya vamos a ir cerrando, chicos. Muy buenos días. Yo estoy abismada y asombrada porque a partir del aprendizaje, Subiría decía hace unos días que los niños no quieren volver a las escuelas por los docentes, pero que sí quieren ir a jugar con sus compañeros. El Banco Mundial nos habla de disminución en los aprendizajes como una necesidad muy grande, como una situación problemática a nivel mundial. Y yo estoy tocada totalmente hoy con la formación que hemos tenido, porque ayer en la tarde un papá me llama y pues es una experiencia, me parece triste y yo creo que se me alcanza a cortar la voz por eso. Es un niño que su mamá y sus 2 hermanos son analfabetas. No tienen WhatsApp, no tienen internet, las posibilidades de ir a la escuela presencial eran muy cortas porque vivían muy lejos, pero asistía, era el primero que llegaba y él llegaba muy emocionado. Entonces yo me dedicaba a él mientras llegaban los demás. Ese niño, cuando la pandemia nos lanza este aislamiento, el niño no tiene ningún apoyo en su casa. En julio hay un teléfono que se puede uno comunicar de vez en cuando, pero se cae la señal, no se puede tener encuentros. Yo motivé el trabajar con la televisión. Niño de primero. De paso es un niño de primero. Entonces, el papá de ayer me llamaba y me decía, usted siempre hizo un acompañamiento en la parte afectiva. Con sus palabras me lo decía. Nosotros sentimos la presencia de la escuela todo el tiempo. Entonces yo le pregunté por mi niño y le decía, ¿cómo está este año? Me dice, igual, en la casa no hay apoyo, no tenemos elementos, no se puede trabajar. Eso me hace que yo tenga muchas preguntas respecto a las realidades de muchos niños del país y cómo nosotros, desde esta propuesta del PTA, ¿cierto? Estos colegios no son focalizados, no están focalizados en este momento. Pero cómo llegar con esta propuesta y a través de los proyectos, sí flexibilizar, y definitivamente es una necesidad la integración. Me preocupa en algún momento pues el que yo estoy llegando al programa, no conozco las guías, se siente uno como el ave fénix, y entonces a tratar de recorrer todo para poder empezar a volar, pero es muy importante ese aprendizaje y la propuesta que hay. Muchas gracias. Bueno, Brigitte, con mucho gusto, es una alegría entonces que puedas estar, y finalmente te digo, bueno, pues todos aprender a hacer lo que puede, y lo que puede es bastante, ¿no? Digamos, hay bastante radio de acción de ustedes, cada uno con su colegio encargado de lo que le corresponde, y esa es la parte. A veces uno quisiera hacer más, pero no lo logra y entonces se enferma o se pone mal porque no puede hacer más. Pero es importante reconocer lo que sí podemos hacer, y también todos vamos en proceso, entonces también que quienes van llegando al programa pues van llegando dando los pasos que pueden dar, y así poco a poco irán avanzando, ¿sí?
Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no agobiarse, porque cuando uno ve esto y ve la situación y ve la problemática, de pronto puede entrar en angustia y tantas realidades tan duras, tan difíciles. Entonces necesitamos confiar en que lo que hemos ido haciendo va a dar buenos frutos y que si vamos haciendo nuestro trabajo de ruta concienzudamente, vamos a ir avanzando cada vez más. Bueno, chicos, me alegra mucho que les guste, que sea de provecho la formación. Y bueno, las brechas sociales en Colombia son una realidad que esperamos que vaya cambiando a su ritmo. No es fácil, requiere generaciones, requiere voluntad política, requiere recursos, requiere un crecimiento social, requiere que valoremos la educación y que valoremos la educación de los niños. Yo creo que eso es lo más importante, que cada maestro valore que sus niños aprendan, porque a veces uno se puede concentrar más en las dificultades técnicas o en otro tipo de dificultades, pero si uno está muy pegado a ese amor por la educación, porque los niños aprendan, puede lograrlo bastante y lo que le corresponda, digamos, hasta donde esté su medida. Bueno, chicos, entonces un abrazo para cada uno. Mañana, entonces, por el enlace de Jorge a las 7:30. Que descansen mucho. El lunes ya miraremos esto cómo se come, ya para irlo llevando a ruta, así que descansen por ahora. Ya empecé a poner en el YouTube los videos, entonces ahora más tarde en la tarde, recuerden que de 12 a 2 todos descansamos y luego volvemos a comunicarnos de 2 a 5 máximo. Entonces, en ese horario le pido a Jorge que le envíe a Barranca y también por los chats de Villavicencio y Meta, pongo el enlace para que puedan ir teniendo el enlace a los videos de YouTube, porque vamos a ir subiendo mientras. Un abrazo para cada uno y muy buen descanso, muy buen resto de día. Cuídense mucho, estamos en pandemia. Cuídense mucho. Profe, igualmente para Gracias, profe Sonia, muy amable. Un abrazo a cada uno. Excelente para todos. Feliz almuerzo. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Muchas gracias. Dios guarde. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga también. Muchas gracias.